Estoy sentado ya. Estás, me atreveré a decir, cómodamente sentado, sería un poco arriesgado por mi parte. Pero eso casi, claro... Otra cosa es cómo nos levantemos de aquí. Los pupitres eran de otra época y ya han pasado años y centímetros. Sí. Bienvenido, Pedro, Gracias. Al Congreso X. Y ya que estamos aquí sentados, y una manera también de introducirnos en el Congreso y en este primer gran bloque que tenemos sobre el ser y donde tenemos la oportunidad de contar con tu participación, ¿qué recuerdos, precisamente aprovechando que estamos aquí sentados, qué recuerdos vinculados al aprendizaje tienes de tu vida? Yo creo que como todos tengo muchos, evidentemente, porque tengo mucha vida también, y mucha vida muy intensa y muy vivida, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con uno, me quedo con uno muy especial. Cuando yo estaba en segundo de GB, no sé qué revolución industrial pertenece eso, han pasado unas cuantas leyes educativas desde entonces. Sí, también depende de la zona de España, algunos estamos en la primera todavía, pero sí, salimos de ella gracias a la SAI. Segundo de GB. Segundo de GB, sí. ¿Qué recuerdas? Pues yo estaba en segundo en un colegio de monjas, trinitarias además, y bueno, pues allí un día nos hicieron pintar unos dibujos, ¿no? Lo típico, ¿no? Hay que pintar un dibujo, unos dibujos y tal, luego los vamos a reunir, a encuadernar. Y esto es un recuerdo que me ha venido muchas veces a mi cabeza. Yo, bueno, pues hice el dibujo, pintar no se me ha dado nunca muy bien, o sea, no es una de mis artes, diríamos, connaturales, ¿no? Y bueno, pues yo pinté allí unas montañas, lo típico, ¿no? La casita, las montañas, unos árboles y unos pájaros. Y dio la casualidad de que los pájaros se ve que los pinté muy grandes, demasiado grandes, ¿no? Y mi tutora de segundo era una religiosa que además, bueno, pues allí me echó una regañina tremenda porque decía, estos pájaros que has pintado esto no puede ser y tal. Yo casualmente tengo una tía carnal que es religiosa también, de esa misma congregación, pero no estaba en este colegio, y ella me decía, se lo voy a decir a tu tía, para que vea, que te diga cómo tienes que pintar los pájaros. Bueno, pues yo aquello, bueno, a la vista está que un trauma no me produjo, porque yo sigo teniendo, como lo de la película de Hitchcock, ¿no? O sea, yo no tengo problemas con los pájaros, pero bueno, yo lo pasé allí, ¿no? Bien, pero el aprendizaje no vino entonces, claro. Yo, bueno, pinté pájaros como pude. El caso es que hace unos años, un día mi madre estaba en su casa, haciendo limpieza y encontró ese cuadernillo con todos los dibujos que había hecho durante el curso. Y me dijo, te lo he guardado. Bueno, ella me lo dio y lo vi con mucho cariño, ¿no? Esos recuerdos. Y entonces me encontré la sorpresa, que seguramente la había visto ya entonces, pero no la había, diríamos, bueno, no la había interiorizado tanto. Me encontré la sorpresa de que esta misma, mi tutora, la religiosa, detrás del dibujo me había puesto una nota escrita a mano por ella, en la que me decía, pinta los pájaros como tú los veas. Y realmente creo que a mí me ha marcado mucho. Me marcó entonces, y seguramente me marcó porque yo vi aquella nota, pero no la interpreté entonces, ¿no? Pero luego sí que me he dado cuenta de que esa nota, ese escrito, ese pinta los pájaros como tú los veas, y no como los demás a lo mejor los queremos ver, pues ha marcado también todo mi proceso de aprendizaje, de comprender el mundo, de entender a las personas, la vida. Para mí ha sido, bueno, pues creo que es yo esta anécdota la he contado en otras ocasiones y creo que ha sido un momento intenso o dos momentos intensos en mi vida importantes para saber cómo he aprendido y cómo he crecido. Desde luego te pedíamos un recuerdo vinculado al aprendizaje y este está vinculado al aprendizaje de la vida. Sí. Y me atreveré a decir que no sé si por los dibujos de los pájaros, pero has volado alto. Pedro Huerta, estimados congresistas, nos va a continuación a exponer Educar el ser de la identidad a la diferencia. Te liberamos del pupitre, te dejamos el escenario y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro primer ponente, Pedro Huerta. No es fácil. Creía que tenía que cantar. No es fácil liberarse de algunos pupitres, ¿no? Y de otros menos todavía. Nosotros sabemos que en toda nuestra vida, todas nuestras formas de aprendizaje, como acabamos de
recordar y traer al presente ahora, pues parten de unas búsquedas que a veces son personales y a veces son búsquedas compartidas con otros, ¿no? Y no siempre las personales acaban siendo compartidas, ni las compartidas acaban teniendo momentos personales e íntimos como el que habéis tenido, que me hubiera gustado también haber tenido esa visualización antes, pero hemos tenido que estar dentro con los micros y preparándonos un poco para este momento. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia del aprendizaje y de la filosofía, me han pedido que hable de filosofía y espero no aburriros mucho, pero como es primera hora, pues creo que si me hubiera tocado primera hora de la tarde, igual hubiera cambiado el tema, ¿no? Pero esta hora es buena para hablar de filosofía. A lo largo de esta historia, todos los que han pensado, todos los que se han convertido en pensadores y han compartido ese pensamiento con otros, lo han hecho a partir de una reflexión sobre el ser. Y así ha sido desde los comienzos de la filosofía, desde los comienzos de la historia de la humanidad que piensa y que comparte con otros ese pensamiento. Un pensamiento sobre el ser que permita un pensamiento sobre el mundo, que nos ayude a comprender la realidad, a comprender dónde nos movemos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Esas preguntas famosas, ¿no? que a todos nos han hecho o todos hemos hecho a otros, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy en ese camino también? Platón ya comenzó a entender el ser como eidos. Voy a intentar no decir muchas palabrotas hoy porque estamos con gente seria, ¿no? Pero Platón intentó comprender el ser como eidos, es decir, una mezcla íntima de belleza y de bien, que nos ayude a esa comprensión de la realidad y del mundo. Descartes, seguro que conocemos, ¿no? La famosa frase de Descartes, que todos sepamos más o menos de filosofía, todos repetimos, pues lo comprendió como cogito, como pensamiento, como una forma de entendimiento de la realidad que lo que hace es deconstruirla para a partir de ahí volver a construir y volver a sentir esa necesidad de entender dónde me muevo. Y ese es el ser, decía Descartes. Y el yo que entiende, el yo que piensa, el yo que es, como elemento de cohesión de toda esa realidad que quiere reconstruir. Es por eso que este pensamiento sobre el ser parte, como ya sabemos y dice Aristóteles, del asombro, se origina en ese asombro, o como después corrige medianamente Hegel, muchos siglos después, de la necesidad. No solo del asombro, sino también de la necesidad. Y ahí, a partir de esas búsquedas personales, es donde nos damos cuenta de que en ese pensamiento sobre el ser, en esa necesidad que tenemos de saber quién soy, dónde estoy y dónde me sitúo, y con quién me sitúo, pues se nos dan lo que se llaman las apropiaciones. Y de dos apropiaciones es de lo que os voy a hablar en este rato. Las apropiaciones son esas adherencias que la experiencia de la vida, la visión de la realidad, hace que se nos peguen y que no nos ayuden precisamente a identificar nuestro ser y nuestro camino compartido. La primera apropiación o adherencia de la que quería hablaros es la apropiación de la impermanencia. Seguro que habéis escuchado alguna vez, o no lo sé, seguro que alguna vez habréis escuchado aquello famoso del ser es y el no ser no es, ¿no? Parménides lo petó, porque es decir, hasta lo soltó un día y lo petó totalmente, ¿no? Toda la historia, el resto de la historia de la filosofía se ha basado precisamente en ese equilibrio, en ese paso continuo entre el ser y el no ser. Y en ese paso continuo también nosotros nos movemos, porque ese paso nos habla de pluralidad y nos habla de encuentro. El ser es y el no ser no es. Y nuestra vida no es ni ser ni no ser, y es las dos al mismo tiempo. Y nos movemos en ese paso. Esa es la intuición de Parménides, que luego, después, nos ha hecho buscar permanecer en uno de ellos. Pero también la impermanencia, es decir, el no tener claro dónde estamos o dónde nos quedamos, pues a veces nos ha hecho perder el rumbo. Ese es el gran peligro y la gran apropiación o adherencia que nos hace no saber bien muchas veces en dónde nos situamos. Seguro que habéis oído alguna vez este verso famoso de Pedro Salinas: lo que eres me distrae de lo que dices.
Y con esa forma tan sencilla y tan clara de decirnos Pedro Salinas y de contarnos qué es el ser, nos está advirtiendo que el ser, la conciencia de sí mismo, nos distrae y sobre todo nos previene frente a las impermanencias de las palabras. Esas palabras que pueden cambiar tanto, que pueden decir un día una cosa y al momento siguiente la contraria. Pero esto nos ayuda a sentirnos arraigados frente a lo efímero en lo que nos movemos, esa situación efímera que últimamente además nos damos cuenta que cada vez nos identifica más. Necesitamos ese arraigo personal que nos permita tener un pensamiento propio y tener sobre todo un encuentro, una hermenéutica, una interpretación de la realidad. Y esto en contra de la impermanencia, de esa continua visión que cambia el rumbo de nuestra vida y que a veces nos hace soltar los agarraderos en los que no sabemos ya por dónde caminar. Paul Ricoeur, el gran filósofo hermeneuta, nos habla con una expresión muy característica suya, ¿no? Él habla de la opacidad del presente. La anécdota que he contado antes en el pupitre, ¿no? Y yo la interpreto desde ahí, ¿no? El presente muchas veces es opaco a nuestra interpretación. Y como no lo podemos interpretar, dice Paul Ricoeur, pues la única interpretación nos viene desde el futuro. En el futuro, con la memoria del ser, habla él, esa memoria del ser nos ayuda a interpretar lo que nos pasó y nos ayuda a interpretar lo que vivimos y lo que tuvimos antes. Como me pasó a mí con este famoso dibujo de los pájaros, ¿no? Una vez pasado el tiempo, esa expresión, esa frase, pinta los pájaros y pinta el mundo como tú lo ves, pues me ayuda a interpretar qué es lo que me pasó mucho tiempo atrás. Claro, esta intuición de Paul Ricoeur, pues está bien, ¿no? Es decir, uno dice, pues es verdad, es que el presente es muy opaco. Nos lo van a contar ahora, precisamente, ¿no? Si el presente es opaco o Carlos, ¿no? No sé quién será ya el presente. Pero precisamente estamos para que nos cuenten qué es el presente, ¿no? Pero claro, esta dilatación de la interpretación nos crea a veces una distorsión en nuestra visión sobre lo que somos. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? No todo el mundo es capaz de dilatar tanto la interpretación, no todo el mundo es capaz de esperar tanto, o sobre todo de recordar, de tener esa memoria del ser, que dice Ricoeur, hacia atrás, ¿no? Y por lo tanto esto tiene una consecuencia importante en nuestra visión de la educación. ¿Por qué? Porque necesitamos una educación que más allá de lo efímero, y eso lo sabemos, y es gran parte de la propuesta que nos van a hacer hoy y que esta tarde especialmente, ¿no? Necesitamos una educación que se fundamente en el arraigo. En el arraigo, en ese cambio continuo que nos decía Parménides, que se fundamente en el arraigo. Necesitamos una educación que se fundamente en la continuidad, en el espacio y en el tiempo, pero sobre todo en las personas. Porque esas personas son a las que tenemos que ayudar a entender esa necesidad de arraigarse y no de estar en una continua impermanencia. Y esto os lo cuento con dos intuiciones de otros dos grandes filósofos, esta vez ya del siglo XX. Heidegger es uno de los filósofos que vuelve y necesita volver a un concepto antiguo de la filosofía medieval casi, que a lo mejor os suena, aquello de la contingencia. La contingencia, Heidegger dice, que nos ayuda a entender el ser y el presente. La gran expresión de Heidegger es el Dasein, el estar ahí, el ser ahí, y nos ayuda a entenderlo porque la contingencia nos habla de la no necesidad de la existencia. Y si hay no necesidad de la existencia, tengo que fundamentarme en algo. Él le llama a esto el arrojamiento, el estar ahí, la angustia de la vida. Pero esa angustia de la vida, dice Heidegger, hace que el centro no sea el hombre, el ser humano, sino el ser. En el centro del pensamiento, en el centro de nuestra vivencia de la vida, está el ser. El ser aquí, el ser hoy, el ser ahora. Y el ser frente a la nada, la náusea, como la llama Camus. ¿Veis cómo Parménides lo sigue petando, ¿eh? Siglos después, ¿no? El ser y el no ser. Y en ese equilibrio es donde necesitamos mover y encontrar nuestra realidad.
Y la otra idea es de Gadamer, otro pensador, otro filósofo también de la hermenéutica, del siglo XX también, que nos habla del diálogo. El diálogo asociado a la estética, a la experiencia de la belleza. Y él dice, solo puedo comprender la cosa, solo puedo comprender la realidad, solo puedo comprender al otro cuando soy capaz y estoy dispuesto a establecer un diálogo con el otro. Sin diálogo con el otro, con la cosa, con lo que me ocurre fuera, no hay ser, no hay presencia. Fijaos, estas dos intuiciones nos llevan directamente a la segunda apropiación. La primera apropiación he dicho que era la de la impermanencia, la segunda apropiación es la de la identidad. Esta tiene un poquito más de enjundia, diríamos. Y tiene más enjundia porque yo creo que la identidad muchas veces nos bloquea personalmente, bloquea nuestra forma de entender las cosas. Identidad significa estar en relación con uno mismo. Y solo con uno mismo. Esto es lo que a veces no llegamos a entender cuando hablamos de la identidad. Relación conmigo mismo, pero solo conmigo mismo. No soy igual a otros. Y por lo tanto, esa identidad, ese principio de identidad, nos está condicionando muchas relaciones y muchas formas de entender las cosas. Nos condiciona de tal forma que nos hace sustentarnos en lo que se llama la no contradicción. El principio de identidad lo unimos al principio de no contradicción. Y esa no contradicción lo que nos acaba haciendo es asustarnos ante el cambio. El cambio de las revoluciones que nos explicaba Roberto antes, o el cambio de la vida que queremos hacer de una forma o permanente o en un continuo cambio que nos ayude a no pensar demasiado lo que ocurre, ¿no? Bien, pues en ese cambio, en esas estructuras de transformación, tenemos dos reacciones, originadas por la identidad, por la obsesión de la identidad. Las dos reacciones son, o bien nos resistimos al cambio, y yo creo que aquí en la sala nadie conocemos a alguien que se resista al cambio, ¿verdad? O sea, estamos todos en la segunda parte, ¿verdad? Es por dejarlo claro, ¿no? Luego en el café poder saber con quién uno toma el café, ¿no? La primera es la resistencia al cambio, una resistencia íntima, profunda, que es una resistencia ante el ser. La segunda, ya os sonará, es el asombro. El asombro del que ya hablaba Aristóteles como el comienzo del pensamiento, como el comienzo de la filosofía. Un asombro que, fijaos, Heidegger, en vez de llamarle asombro, le llama ocultamiento. Aquello que se nos oculta, pero que en la misma forma en que es oculto para nosotros, nos da un sentido para la vida y un sentido para el ser. Estas dos reacciones forman parte de nuestra misma vida, forman parte de lo que somos. Y por lo tanto, lo que nos invita es a una desidentificación. Necesitamos desidentificarnos, asombrarnos, mirar lo oculto para poder encontrar realmente el ser. La identidad es una obsesión que nos está condicionando nuestro modo de comprender la realidad, nuestro modo de comprender el mundo. Porque, como decía, solo podemos ser idénticos a nosotros mismos. Hay un escritor, no sé, alguno a lo mejor ha leído alguna novela suya, un escritor de origen ruso, no sé si esto es políticamente correcto proponerlo aquí hoy, pero es de origen ruso, pero escribe en francés y está afincado en Francia desde hace tiempo, Andrei Makin. Andrei Makin, precisamente hablando de esto, propone, porque sus libros, sus novelas son bastante filosóficas, por eso las leo yo, lo leo también de otro tipo, ¿no? Andrei Makin dice: el problema de la sociedad ahora mismo, el problema de la comprensión de la realidad es el monolingüismo. El monolingüismo origina los totalitarismos, dice Makin. Y esos totalitarismos nos enfrentan a la realidad, nos enfrentan a la vida porque nos hacen relacionarnos solo con nosotros mismos. Y él propone para esto, para buscar la esencia de las cosas, para volver a la esencia de las cosas, dice que es la importancia del bilingüismo. Dice, el bilingüismo nos permite acceder a la abstracción del objeto. Un libro, un cuadro, una poesía. Todo esto, dice él, solo podemos acceder a esa abstracción del objeto cuando somos capaces de ir más allá de los nombres que tienen y comprender que tienen otros nombres para otras personas. Y esto nos ayuda, la propuesta de Makin, si os dais cuenta, es muy parecida a lo que decía Platón, a Leidos, a la belleza, ¿no? La belleza nos ayuda a entender las cosas y nuestra vida de una forma diferente, acceder a ella de una forma distinta. Pues Makin nos propone este bilingüismo
No sé cuánta relación tendrá con el que proponemos a veces en nuestras escuelas, pero creo que es diferente. Pero nos propone este bilingüismo precisamente para ayudarnos a entrar, a acceder a esta realidad del ser. Y desde el nuevo realismo, que es una filosofía que ahora ya está bastante presente en la reflexión y en el pensamiento actual, pues se nos dice que para esa identidad tenemos que alejarnos de otros tipos de identidad que hemos trabajado hasta ahora. Para una identidad del ser necesitamos alejarnos de una identidad de lo ontológico, de lo relacional, de lo dialógico, de lo humano. Necesitamos acceder a una identidad existencial. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, la identidad existencial nace de una constante antropológica. Es decir, la capacidad que tengo para regir mi ser, mi vida, a partir de lo que soy y de lo que quiero ser. Y esto me abre a la diferencia, al encuentro, al diálogo, no a la identidad que me autorreferencia, sino al diálogo con el otro. Bernard Williams, un filósofo estadounidense, habla aquí, él dice que soy diferente precisamente porque tengo mucho en común con el otro. Y eso es lo que me hace ser diferente al otro, tener mucho en común con el otro. Esto que parece una paradoja es simplemente un acceso a lo que soy. La segunda constante, la primera es la antropológica, la segunda es la espiritual. La constante espiritual me dice que, que tengo necesidad de abrirme a otro, tengo necesidad de la trascendencia, tengo necesidad de superar, de salir de mi identidad, de salir de lo que soy. Y esto solo lo consigo con el anhelo de la libertad. Una libertad que no se define por aquello en lo que soy capaz de elegir. No soy libre porque tenga capacidades de elegir, sino que soy libre porque en todas las elecciones que hago, sigo siendo yo. El ser continúa en cada elección que hago, no cambia, no se diferencia. Esa es la identidad existencial, espiritual, trascendental necesaria para que nuestra educación en el ser sea una educación en la libertad, pero sobre todo sea una educación que ayude a comprender y a entender ese paso que necesitamos para llegar a los otros. Este paso imprescindible de educar en el ser y educar en la libertad, es decir, educar en la continuidad del ser, pues es la que más necesitamos. Me quedan 3 minutitos solo para cerrar y contaros, ayudar un poco a entender todo este equilibrio entre estas dos apropiaciones con una pequeña historia que seguro que conocéis. Si veis, hemos hecho un camino, un recorrido a lo largo de toda la historia de la filosofía, ¿no? Hemos empezado con Parménides, Platón, Aristóteles, hemos llegado hasta el siglo XX, la nueva filosofía, el nuevo realismo. Bueno, pues volvemos otra vez a la filosofía clásica. Y volvemos a un filósofo que, yo creo que nos resulta simpático a todos, Diógenes. Diógenes, cuya vida conocemos por otro Diógenes, posterior, Diógenes Laercio, ¿no? Que nos cuenta muchas anécdotas de su vida. Seguro que conocéis una muy famosa. Diógenes vivía en una tinaja y en una ocasión en la que estaba en Corinto, en los Juegos Sísmicos de Corinto, pues estaba él allí, el hombre, descansando cerca de su tinaja y se acercó a conocerlo Alejandro Magno. Alejandro Magno. Se acercó a conocerlo y a saber quién era este hombre, ¿no? Que todo el mundo hablaba de él. Y entonces, cuando estuvo delante de él, después de saber todo lo que decía, le preguntó: pídeme lo que quieras, te admiro tanto, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y Diógenes levantó la mirada y le dijo: apártate un poco que me estás quitando el sol. ¿No? Bueno, pues saber encontrar ese equilibrio de apropiaciones, saber quién soy, qué soy y para qué estoy, no solo es necesario para educarme, para manejarme la vida, es necesario también para resistir las tentaciones de aquellos, sean gobernantes o sean amigos, también los gobernantes pueden ser amigos, sean los que sean, que quieren sacarme de mi presencia, invitándome a veces, supuestamente con una propuesta de libertad, a escoger no lo que yo soy, sino lo que ellos quieren que sea. Gracias.